Doy cuenta de un reemplazo para la sesión del día de hoy. La diputada señora Javiera Morales reemplaza a la diputada señora Yael Yomans. Igualmente, oficio del presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia que califica de suma para el despacho de los siguientes proyectos. Posibilita la incorporación de la Escuela de Gendarmería de Chile dentro de aquellas instituciones de educación superior que el Estado reconoce oficialmente e incorpora reglas especiales para su proceso de acreditación. Consuma. Y con simple crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Igualmente un pareo para la sesión de hoy en la mañana del diputado Frank Sauerbaum con el diputado Raúl Sot. ¿De quién? Raúl Sot, con el diputado Sauerbaum. Están pareados, presidente. No. Muy bien. Tenemos un pareo y un reemplazo. Muy bien, se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Tenemos esos dos proyectos, secretaria, perdón, y uno está con, el de Gendarmería está con, porque el otro parece que... un suma y un simple. Suma y simple. Suma. El diversidad, biodiversidad, sí. Está en simples. Sí. Yeah. Presidente, el de suma va a vencer la próxima igual. Así que... Es que ese lo podríamos, es muy largo ese. El de Gendarmería. ¿No? El de biodiversidad, sí. Entonces el de Gendarmería lo podríamos ver el lunes a vuelta de... El martes 21. Podemos funcionar en paralelo. El martes 3, perdón. Martes 3. El martes 3 en la mañana podríamos ver el de Gendarmería. Y después seguimos con... ¿Pero se votará ahí algo el martes 3? ¿El martes 3 en la sala? ¿No acá en la comisión? No, vamos a ver el proyecto de Gendarmería. Ah, ya, pero audiencia. ¿Ah? Presidente. Sí. No, pero por eso nos tiene que informar el gobierno. Le ofrezco la palabra. No, que el martes 3 de la mañana para citación a comisión especial, yo pediría que a lo mejor se pudieran ahí concentrar la audiencia siempre después del año nuevo. Hay problemas de vuelo, conexiones y obviamente tratar de evitar que ahí se produzcan votaciones. Eso es lo que le puedo pedir, presidente. Si hay audiencias pendientes, poder ver y revisarla en esa comisión. Por eso dejemos a la Secretaría que se encargue de ver las audiencias del Ejecutivo. El día lunes es feriado, entonces aprovechan de viajar ahí todos los parlamentarios sin problema. Y el día martes 3 sala. Entonces veríamos el proyecto de Gendarmería el martes 3 en la mañana y usted se encarga de coordinar para escuchar a la Asociación de Gendarme, al Ministerio de Justicia, me imagino, y Hacienda. Diputado von Mühlenbroek. Sí, el proyecto fue dado en la cuenta. En la cuenta de hoy día se puso suma urgencia ese proyecto de Gendarmería y urgencia simple al de biodiversidad. Lo que pasa es que ese proyecto viene de la Comisión de Educación, no somos comisión técnica, solamente para incidencia presupuestaria, y es cortito. El diputado von Mühlenbroek me pidió la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera que, por lo menos por alguna vez en el año, pensaran los diputados de regiones que tienen que tomar aviones y tienen que estar 6 horas en llegar al aeropuerto Tepual de Puerto Montt para poder tomar el avión, llegar acá a Santiago, de Santiago llegar a Viña, al Paraíso y poder estar en una comisión. Y sobre todo cuando estamos hablando de feriados tan importantes como el feriado de Navidad. Así que, por favor, que la Secretaría por su intermedio tome bien, piense eso, o de lo contrario vamos a sesionar en Puerto Montt. Entonces ahí lo quiero ver cómo van a llegar y se van a dar cuenta de qué es lo que está pasando, porque porque Chile no comienza ni termina. Chile no, repito, Chile no comienza. No haga esa invitación porque podemos partir para allá. Encantado. Porque Chile no comienza ni termina en Santiago.
Y aprovecho ya que está bastante coloquial, por ahí escuché a mi colega radical, eh, que escuché que la discusión del reajuste del sector público no se iba a mover ni una coma, pero parece que se está moviendo más de una coma. Así que para que aprenda mi querido colega. Muchas gracias. Me parece muy bien, diputado. Yo quiero advertir dos cosas. Una, siempre nos hemos preocupado que la comisión no afecta a los diputados que vienen de regiones, y yo soy de regiones y tengo que venir también de regiones. Pero el día 2 es un proyecto muy simple que ya viene aprobado en la comisión el día 2 de enero, el día 3. Vamos a sesionar el día 3 para ver un proyecto de gendarmería que ya viene de la comisión de educación. Nosotros tenemos que ver la parte nuestra nomás. Sí, los que siempre pueden participar online los diputados. Presidente, El martes 3. pero ¿no se puede de hacer la enero. próxima semana online? No, es que tenemos que recibir invitados. El martes 3 en la mañana estamos citando para ver el proyecto de gendarmería. Y después continuamos con la. En segundo término, y qué bueno que está el ministro de Hacienda, porque iba a decir que esperáramos que llegara el ministro de Hacienda para que nos pueda explicar alguna situación que ha generado, ministro, y se lo digo con mucho respeto y cariño, algún malestar entre los miembros de la Comisión de Hacienda, el hecho de que se nos dijo que no se iba a correr una CUMA en el proyecto de reajuste y se corrieron varios puertos de Chile, se visitaron. Entonces, sería bueno que usted nos pueda explicar, porque de verdad se produjo un malestar en la comisión, porque nosotros tuvimos abierto aquello, se nos dijo que no, todo disciplinadamente, incluso de oposición, mostraron su buena intención y aprobaron el proyecto, y nos encontramos con la sorpresa que suele ocurrir, no, usted no tiene la culpa, ministro, pero suele ocurrir que este tipo de proyectos al final en los gobiernos se abren solo en el Senado. Entonces, de aquí para adelante le vamos a pedir que ingresen los proyectos por el Senado y después los vemos aquí en la Cámara. Que sea la Cámara origen el Senado y nosotros la. ¿Ah? Diputado, antes de darle la palabra al diputado Alexis Sepúlveda, quiere decir algo. Sobre lo mismo, presidente, a propósito de lo que mi querido colega don Gastón von Bullenbrock señaló con respecto al tema del acuerdo, primero señalar lo que es evidente, de nosotros nadie podría molestarse que se mejoren las condiciones para los trabajadores del sector público. Eso es como primera aproximación, ¿no? Bienvenido que así sea. ¿No? Lo planteamos en numerosas ocasiones en esta comisión. Y por lo tanto, aquí no se trata de que esta comisión pudiera pretender de que ojalá no se hubiera mejorado a quienes estaban en el límite de los 2.200.000, sino que muy por el contrario. Yo, si es que eso es así, valorizo de que eso se haya solucionado, se haya mejorado. Yo lo dije en esta comisión, no estaba el ministro. Para mí este es el último año en el cual yo por lo menos considero la lógica de establecer un guarismo de tope en las mejoras del sector público. No podemos seguir permitiéndole, o sea, no podemos seguir construyendo condiciones laborales en las cuales se está generando un detrimento en los ingresos, por muy altos que estos sean. Se podrán hacer diferenciaciones, sin duda, entre quienes cumplen funciones exclusivas, porque hay distintos tipos de funcionarios públicos, pero en el caso de los fiscales, yo lo señalé, ellos tienen dedicación exclusiva y por lo tanto no tienen la posibilidad de generar ingresos adicionales. Sí hay otros profesionales en la administración pública que efectivamente complementan sus rentas públicas con ingresos privados. Y por lo tanto señalar de que si hay un acuerdo y si hay una mejora, bienvenido. Lo que sí quiero señalar también con toda claridad es que se rompen las confianzas cuando uno, en la misma lógica de construir a mejorar un proyecto, hace los planteamientos y acá no son acogidos. Y acá se nos señaló de manera expresa. Yo lo pregunté fácil, el presidente usted no estaba, fácil 3 veces, de manera expresa, de que este era el último esfuerzo que podía hacer el gobierno. Y lo que aquí se genera, yo quiero decirlo con toda claridad, yo no sé, el ministro tendrá que explicarnos si es que es así, porque es una información más bien de los medios, a lo mejor todavía no sucedió nada, pero obviamente uno siempre va a estar pensando que es posible
un mayor esfuerzo de parte del Ejecutivo y por lo tanto cada proyecto, cada votación se va a transformar en un problema, por lo menos en esta comisión, porque uno siempre va a tener la duda de si efectivamente hay un esfuerzo total en este ejercicio. Gracias, presidente. Ministro, me ha solicitado la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo recuerdo perfectamente todo lo que conversamos acá en esta comisión en relación al proyecto de reajuste y estoy muy consciente de las sensibilidades que siempre se generan en torno a estos temas, de proyectos que generan beneficios, ¿cierto? Y donde hay, ¿cierto?, un segundo trámite constitucional en otra cámara, ¿no? Lo que puedo decir es que el proyecto, tal como fue despachado ayer por la Comisión de Hacienda del Senado y se va a votar ahora en la sala, tiene 4 palabras de diferencia con el que despachó la Cámara de Diputados. Y esas 4 palabras de diferencia están referidas a un tema, a un artículo sobre un tema de educación, ¿ya? Por lo tanto, lo que se ha visto por la prensa es otra cosa, no es una modificación del proyecto. Lo que se discutió en el Senado fue una forma de compensar en el tiempo el hecho de que haya habido este reajuste diferenciado. Y para esto creo que es bueno retrotraernos un poco a los orígenes de la propuesta del Ejecutivo. Los orígenes de la propuesta del Ejecutivo, por supuesto, es, como bien sabemos, el acuerdo con la mesa del sector público. En la mesa del sector público, ¿cierto? Había ¿cierto?, una aspiración muy sentida de tener un reajuste que se aproximara a la inflación para, ¿cierto?, para los funcionarios que habían tenido pérdida de su poder adquisitivo. Sin embargo, lo que teníamos nosotros que conciliar era el hecho de que al mismo tiempo no teníamos los recursos para financiar todo ese reajuste durante el año 2023. La diferencia es una diferencia importante, es una diferencia de 200 millones de dólares, y por lo tanto, ¿cierto?, si lo gastábamos en universalizar, por así decirlo, el reajuste, nos íbamos a quedar sin recursos para otras cosas que necesitamos hacer durante el año. Teníamos que hacerlo caber esto dentro del presupuesto. O sea, en la diferenciación, estos 2 tramos de reajuste, uno con un reajuste porcentual y otro con un reajuste de un monto fijo, no fue porque la diferenciación fuera un objetivo en sí mismo, era una manera de poder, ¿cierto?, cuadrar el círculo de cómo asegurar un reajuste de 12% para la gran mayoría de los funcionarios y al mismo tiempo que fuera abordable desde el punto de vista fiscal. Eso significa que nuestro propósito no era mantener indefinidamente esa diferenciación, era una manera, ¿cierto?, de resolver un problema para el reajuste del 2023. Explicado eso y explicado a los senadores que nosotros no teníamos ninguna flexibilidad para modificar el proyecto tal como estaba respecto del reajuste, particularmente respecto al artículo primero, entonces los senadores plantearon, bueno, cómo esto se podría corregir o alinear hacia adelante. Y a partir de ahí surgió este acuerdo, que es un acuerdo, digamos, lateral, que plantea que al 31 de julio el Ejecutivo presentaría un proyecto que, por un lado, contemplaría resolver los problemas de superposición de remuneraciones en grados, ¿cierto?, que se ha ido generando con los 4 reajustes diferenciados anteriores, no con este, porque el aumentar un monto fijo no cambia esa situación, pero sí es una situación real que hay en el sector público. Entonces, incluiría eso, incluiría realinear a los que recibieron los 264.000 pesos con el 12% en diciembre del 2023, ¿ya? Y con un paso intermedio un promedio de 4% en agosto, ¿ya? Pero todo eso es algo que está por legislarse, ¿ah? Es algo que va a ser objeto de un proyecto que se va a presentar en julio
del próximo año y por supuesto se va a ver en esta Cámara, igual que todos los proyectos de ley, va a ingresar seguramente por esta misma Cámara. Entonces, nosotros hemos mantenido la integridad del proyecto de reajuste, hemos respetado la lógica y todo lo que explicamos acá y los fundamentos y el contenido mismo, al mismo tiempo, ¿cierto? Dado que lo que hicimos fue encontrar como una solución de compromiso al momento de articular el proyecto de reajuste, al mismo tiempo, ¿cierto? Avanzamos con los senadores en buscar una manera de a futuro ir evitando los problemas que genera, ¿cierto? Un rezago permanente de las remuneraciones de los profesionales de mayor calificación. Eso es, entonces, como digo, por lo menos hasta ahora, porque todavía está por votarse en la sala del Senado, pero en este momento el proyecto que despachó la Comisión de Hacienda solo cambia una frase en un artículo referido a un tema de educación. No cambia ninguna otra cosa respecto del proyecto que vio esta comisión y que vio y que aprobó la sala de la Cámara de Diputados. ¿Mm? Gracias, ministro, por precisar, porque por lo menos la prensa trascendió otra cosa que hizo que algunos diputados y diputadas expresaran su inquietud y me parece muy legítimo que lo hayan hecho. Así que O le sea, si hubiera agradezco. disculpe, presidente, si hubiera habido algún cambio sustantivo en el proyecto, yo habría sido el primero en informarle a ustedes, porque tengo muy claro los compromisos, las cosas que se dicen acá en esta comisión, especialmente las que decimos nosotros. ¿Ah? Muy bien, se agradece. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, aprovechando, no sé si lo vio en la comisión porque estábamos nosotros justamente en reunión con el ministro abajo, pero no sé si públicamente, ministro, puedo decirlo porque ayer lo noté bastante molesto por el tema de que pedirle la postergación del IVA a los servicios, que han llamado distintas personas. No sé cuál es la posición del gobierno efectivamente en eso. ¿Se va a estudiar? ¿Se va a postergar? ¿No se va a postergar? Sé que es a última hora que están pidiendo la persona, pero no sé, usted quedó de estudiarlo y no sé si se va a hacer o no ese tema del IVA de los servicios. El micrófono, ministro. Tiene la palabra. Sí, presidente. Sí, ayer cuando me preguntaron, aparte de llamar la atención sobre esto de que a última hora se estén pidiendo postergación, especialmente de profesionales que deberían, por su propia naturaleza, estar bien enterados de cuando entran a regir las leyes, eh, lo que hicimos fue canalizar, ¿cierto?, a nuestro equipo tributario todos los antecedentes que llegaron. Y quizás el propio director de aquí de Impuestos Internos nos puede informar más, pero el Servicio de Impuestos Internos ya en meses pasados envió cientos de miles de correos anticipando, ¿cierto?, que venía esta norma y tiene previsto una modalidad de implementación que va a permitir que al menos durante todo el primer semestre quienes no se estén suficientemente preparados tengan la oportunidad para hacerlo. No sé si el propio director lo puede elaborar un poco más. Gracias, ministro. Director, tiene la palabra. Sí, gracias. Sí, previendo que es una situación compleja y que hay unos pasos previos para hacer las transformaciones si es que la sociedad de profesionales va a seguir operando en esa línea y mantener la exención. Se previó entonces que el primer semestre tengamos una condición de plena continuidad de giro para los que están y que hagan entonces sus transformaciones y todos sus trámites sin ninguna cortapisa temporal. Y por eso entonces todos los aplicativos ya están para estar disponibles desde el 1 de enero, pero todos los contribuyentes van a tener el plazo prácticamente de todo el primer semestre para hacer los ajustes societarios necesarios para validar que van a ser como sociedades profesionales y van a mantener la exención por los servicios profesionales que prestan. Además, hemos hecho varias resoluciones circulares, tenemos parrillas prácticamente publicitarias en toda nuestra página web, segmentadas por tipo de contribuyente, y ayer despachamos correos personalizados a un potencial universo de 130.000 contribuyentes que estarían en esta situación
para clarificarles cuál es su situación y qué es lo que tendrían que hacer para mantener la exención. Entonces yo creo que toda la continuidad operacional está más que garantizada. Hay 6 meses que es un trámite excepcional el que hemos dado para que esto se pueda asentar en cada uno de los contribuyentes atendiendo las posibles dificultades específicas que pueda tener cada quien. Y 6 meses nos parece un plazo más que razonable para este aterrizaje. Y si es que evalúa la sociedad mantener la exención como un elemento importante para su viabilidad económica, tiene todo a su haber para hacerlo en tiempo y forma. De sus palabras entenderé de que en el fondo es como una prórroga por 6 meses. No es una prórroga por No, 6 meses. pero no en palabras, pero en los hechos. Es un plazo en el cual nosotros vamos a darle continuidad operacional a todas las empresas para que tengan el tiempo suficiente de pensar y tomar las decisiones adecuadas. Eso no quita que a partir del 1 de julio haremos la fiscalización y aquellos que no hayan hecho la regularización y bueno, tendrán que retroactivamente responder e integrar el IVA que no integraron en su momento si es que no cumplen los requisitos para ser sociedades profesionales. Eso también queremos ser claros de que a partir del 1 de julio inicia un periodo de fiscalización de cumplimiento de las normas tributarias. Muy bien, muchas gracias. Retomamos entonces la... perdón, diputado von Mühlenberg. Ese presidente, mira a la izquierda de repente. Tres cosas, pero puntuales. La primera, por lo que entiendo el ministro, el 31 de julio ingresaría de reajuste este nuevo proyecto en el Senado. Esta información. Le pediría que lo ingrese por el Senado y lo terminamos nosotros a ver aquí en la Cámara de Diputados. Lo segundo, respecto a esas tres palabras que posiblemente pueden cambiar, no sabemos la votación de hoy día. ¿Obliga a venir a la Cámara de Diputados el proyecto o es algo que se puede arreglar ya en Secretaría? Y lo tercero, bueno, felicitar al director del Servicio de Impuesto Interno. Esto es algo que se lo han pedido muchas veces y siempre estamos con el tira y afloja y es bueno siempre adelantarse a los hechos. Así que muy bien por la gestión que están llevando a cabo. Gracias, presidente. Ministro. Sí, a ver, yo entiendo que si el proyecto de reajuste fuera aprobado tal como se despachó por la Comisión de Hacienda, vendría en tercer trámite a la Cámara de Diputados y lo que correspondería es aprobar o rechazar esa frase que cambió en un artículo. Si se aprueba, por supuesto, termina ahí el trámite. Si no, habría una comisión mixta para discutir una frase. La verdad es que una frase, digamos, un tema bastante simple, tiene que ver con un artículo que modifica algo que se aprobó en la ley de presupuesto relacionado con este tema a lo mejor ustedes lo recuerdan, de que los servicios locales de educación pudieran dedicar hasta 10% de la subvención preferencial a la contratación de personal que apoyara la parte técnico-pedagógica de los planes de mejoramiento educativo, ¿ya? Donde en el presupuesto se aprobó una redacción muy amplia que daba pie para que con ese 10% se pudiera contratar personal administrativo para realizar labores administrativas en los servicios locales, cosa que no es necesaria, dado que ellos ya tienen su presupuesto para ese propósito. Entonces, acá se propuso en la ley de reajuste un artículo que restringía eso solo a la contratación de profesionales que apoyaran directamente, o sea, que participaran directamente en los planes de mejoramiento educacional. Y la modificación que se hizo fue para ser más preciso o más estricto aún con esa definición. Probablemente, me estoy saltando como dos pasos, pero probablemente no debería ser algo conflictivo, ¿cierto? Probablemente podríamos todos compartir el propósito de esa indicación que por lo más fue hecha por el senador Núñez. Gracias, ministro. Diputado Romero me solicitó la palabra.
Muy bien. Presidente, bueno, yo creo que lo que más molesta en la vida son las injusticias. Y en ese sentido, yo creo que la ley que se propone entre el protocolo ingresado el 31 de julio, que es para hablar de escala de sueldo, debiera incorporar un componente que lo dije varias veces en la comisión, que se relaciona con el desempeño de los funcionarios. Lo que le molesta a muchos chilenos, presidente, ministro, por su intermedio, presidente, es que las personas no sienten que los servicios que le entregan los funcionarios públicos sean de calidad, ¿ya? Está además decir en las redes sociales la cantidad de veces que los mismos usuarios de centros de salud, de distintas unidades, les sacan fotos a los funcionarios públicos tomando desayuno o que no atienden a una persona porque faltó el funcionario que le pone tinta al timbre y por lo tanto tiene que venir en 2 semanas más. Y ese tipo de cosas en verdad que a la gente le molesta. Y hoy día vemos que reciben un reajuste muy por sobre el promedio que van a recibir otros, dada la situación económica o por diversos factores. Lo importante es que este gobierno se supone que tiene una base social que podría hacer cosas distintas y que podría hacer cosas distintas en el sentido de demostrar que no es gratis el reajuste. El reajuste va a cambio de un mejor desempeño, de un sistema de calificación que premia al buen funcionario público y no subsidia al funcionario flojo y que arrastre el poncho. Eso quiero decirlo, presidente, y por lo tanto yo espero que ese proyecto llegue y lo vamos a ver, yo creo que con muy buenos ojos, en que de ahora en adelante los reajustes tengan un componente asociado al desempeño hacia la comunidad. Gracias, presidente. Muy bien, yo retomaría la discusión de la reforma tributaria y ya discutimos el reajuste, que no reabramos una discusión que ya fue realizada. Usted, diputado Bernal, me ha solicitado la palabra. No me imagino que no será sobre el reajuste. No es del reajuste, presidente, muchas gracias. No, yo primero que todo saludar al ministro, a la subsecretaria y partir agradeciéndola a la subsecretaria, porque hace 2 semanas justamente yo la contacté por el tema del IVA a los servicios y me explicó, yo pude también explicarle a muchas otras personas lo que estaba justamente sucediendo, que además fue una ley que aprobamos en el periodo anterior. Sin embargo, y a pesar de aquello, me gustaría solicitarle por su intermedio al director de Servicios de Impuesto Interno que esta comunicación, porque entiendo que hay una solución para este tema, y quienes no accedan a esta solución son las personas que van a estar desinformadas, que no accedan justamente a lo que acaba de señalar hoy día acá en la comisión, que además entiendo, dice que enviaron un mail aproximadamente a 130.000 contribuyentes, pues sería bueno hacer un esfuerzo extra para que la información que está acá en la página web, que estoy revisando, que es bastante clara, puedan verla más personas, para tener que evitar este tipo de problemática a partir de enero, personas que dicen no supimos, no nos informaron, no supimos, tratar de hacer un esfuerzo extra para que quienes quieran acceder al no pago del IVA lo hagan de manera, como digo, informada, como está tal cual aquí en la página. Yo creo que no está de más hacer ese esfuerzo y quisiera solicitarlo. Muchas gracias, presidente. Director, le encomendamos una tarea. Sí, ya está considerado plenamente de que vamos a reciar todo lo que tiene que ver con información a los contribuyentes durante el mes de enero, que no es perentorio de que esto esté hecho en enero, o sea, tenemos plena continuidad operacional durante los primeros 6 meses. Lo que sí es pedirle a los contribuyentes que cuanto antes puedan hacer la adecuación, lo hagan para no verse nuevamente compelidos a fines del primer semestre a estar en la misma situación con la cual podrían estar hoy de apremio, sin tener ninguna situación. Entonces, en esta situación el mensaje es claro. Todo el mundo puede irse de vacaciones tranquilamente, van a tener continuidad operacional y en el momento que lo considere pertinente, conversando con sus socios, viendo lo que implica esto en notarías, las adecuaciones, etcétera, van a tener un tiempo más que suficiente para adecuarse y evaluar si les conviene o no. Muy bien, muchas gracias. Precisado aquello, retomamos nuestra discusión sobre la reforma tributaria. Usted tiene que ir a reajuste. Sí, vaya. Vaya, la subsecretaria lo ha hecho muy bien, así que no tenemos problema. Perdón, ministro, antes que se vaya, ¿el reajuste se ve hoy día? No, pero en la Cámara. Debieran en la tarde convocarnos para reajuste. Ya. No, aquí no pasaría. Ya. Muy bien.
No. No. Estimado subsecretaria, tengo entendido, Diego, que usted nos hizo llegar esto. Yo creo que está bastante ilustrativo este cuadrito, así que le ofrecería la palabra para que explicaran, porque está con lujo de detalle, los posibles afectados con esta norma. Así que no sé, subsecretaria. Diputadas, diputados, solo para recordarles, estamos en la página 75, en artículo 34, rentas presuntas, normas generales. Y estábamos viendo justamente que se estaba bajando a 2.400 UF quienes quedan exentos o seguían bajo renta presunta. Sí, buenos días, presidente. Y por su intermedio habíamos comprometido, estábamos en el tema de renta presunta, habían surgido algunas dudas, y entre ellos un tema de gradualidad que respondimos, ¿cierto? También el tema de cuántos de los contribuyentes estarían afectados por por este cambio. Habíamos dicho de que de aproximadamente los 90.000 contribuyentes que están hoy día en renta presunta, 80.000 aún estarían en renta presunta porque tienen ingresos menores a 2.400 UF. Y 11.034 exactamente son los que identificamos saldrían del régimen de renta presunta, de los cuales 5.305 pertenecen al sector transporte, 4.679 al sector agrícola y 169 al sector minero, ¿sí? Que es más o menos la mayor, o sea, la mayor parte de ellos, casi 50 y 50% entre agrícola y transporte. Hay un grupo de contribuyentes que no es distinguible su sector económico en nuestras bases de datos. Así que eso es cómo se distribuyen por sector. Y esa es la respuesta, ¿sí? Lo último que quería agregar era Sí. el otro tema que había surgido era esto de del consenso, y aludí ahí a la comisión de expertos que trabajó al fin del gobierno pasado, donde había la verdad que unanimidad respecto a la eliminación de estos regímenes Gracias, por temas de modernización. Gracias. Diputado Romero. Gracias, presidente. Lo otro que quedó pendiente, o no lo escuché o no lo entendí, es la gradualidad. Lo que pasa es que hoy día estamos conversando, por ejemplo, recientemente respecto de lo que pasa con la situación de las sociedades o los servicios con el IVA. No nos vaya a pasar lo mismo. Yo entiendo que de todas maneras chilenos a veces somos más duros y dejamos las cosas para el último día, pero me interesa puntualizar eso, cómo vamos a hacerlo con la gradualidad. Si hay algo pensado, entiendo que habría algo en los artículos transitorios, pero si lo explican para que nos quede bien claro. Subsecretaria. Sí, Diego. Gracias, presidente. Sí, en el artículo segundo transitorio, específicamente en el numeral 11, se regula la gradualidad de la entrada en vigencia de la renta presunta. Se establece que va a entrar a regir completamente el año 2026. Ahora, respecto de el periodo entre 2024 y 2025, se reducen casi hasta la mitad los límites, es decir, en el caso de la actividad agrícola baja de 9.000 a 5.000, en el caso de la actividad de transporte de 5.000 a 3.500, todo en unidades de fomento, y en el caso de la minería de 17.000 a 9.000, es decir, bajamos un escalón más o menos en el 50% de los límites durante 2024 y 2023. 2024 y 2025. Esto significa que durante 2023 la renta presunta continúa en su régimen actual. Recién en 2024 baja a los montos que acabo de señalar, durante 2024 y 2025 se mantienen, y recién en 2026 quedaría exclusivamente para aquellos contribuyentes que tienen ingresos por hasta 2.400 UF. Por lo tanto, es una de las gradualidades mayores que contempla la reforma tributaria. También se regula específicamente en este transitorio que aquellos que salgan del régimen de renta presunta, inicialmente, a menos que ellos escojan otro régimen, se van a ir al régimen transparente.
¿Por qué? Porque es el régimen más simple de todos los que hay, que los deja exentos de primera categoría y que simplemente los obliga a determinar una renta líquida imponible y tributar con impuestos finales, impuesto global complementario en este caso, respecto de los ingresos que hayan percibido. Por lo tanto, están regulados todos los tránsitos, se traslada hacia el régimen más simplificado y tiene una gradualidad que, como señala el diputado Romero, permite a los contribuyentes irse adecuando a las nuevas disposiciones. Y adicionalmente, algo que había señalado el diputado Mellado, él puede complementar el servicio de impuestos internos, idealmente en el próximo periodo, en la próxima operación renta, ya se podría estar haciendo cálculos teóricos de qué es lo que le pasaría al contribuyente si se acogería a renta efectiva, de forma de permitir a aquellos que, con ocasión de algo que conversamos ayer, ¿no? De un incremento sostenido y muy relevante del avalúo fiscal, en definitiva, que en una situación tal que le convenga más estar en renta efectiva que en renta presunta. Gracias, Diego. ¿Alguna consulta? Pues bien, entonces pondríamos en votación Sí, voy a dar lectura. Hay una indicación, presidente, en la página siguiente, 74. 74. Perdón, 8. Ya voy la vuelta. 70 8, y presidente, 8. 78 Sí, del diputado Ahumada Linco así es. Mellado. Sí, la indicación ayer ya la explicó. Sí, a ver, diputado Ahumada, Linco, Mellado, Pino y Sauerbaum. Sí. Esta indicación lo que pretende es rebajar el guarismo de la presunción de la renta líquida imponible, que hoy día es 10% a 5%. Por lo tanto, es inadmisible, presidente. Sí, es lo mismo que estaba pensando yo, que es inadmisible. ¿Usted la va a mantener o la va a retirar? El diputado Rasco también la firma. ¿Ah? Diputado, ¿Puedo comentar respecto al tema de la inadmisibilidad? sí, no, sí, siempre se puede. Sí, siempre se puede. Sí. Sí, siempre se puede. A ver, no sé por qué artículo está aclarada la inadmisibilidad, pero el artículo 274 del reglamento de la Cámara dice que no será admisible las indicaciones que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional contra la Constitución, impongan nuevos gastos o se trate de materias que sean iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Vámonos al artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Dice que no serán admisibles las indicaciones que tengan relación directa, que no tengan relación directa con la idea matriz del proyecto. Tiene relación directa, por lo tanto es admisible por ese lado. No podrán ser admisibles contrarias a la Constitución y que impongan nuevos gastos. Esto no impone nuevos gastos, ni tampoco contrario a la Constitución. Y el inciso tercero habla que de la tramitación del proyecto de ley, los miembros del Congreso Nacional no podrán formular indicaciones respecto de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. ¿Y dónde está la iniciativa exclusiva del Presidente de la República? El artículo 65, inciso tercero, que dice el artículo 65, inciso tercero. Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con alteración de la división política administrativa del Estado. No es en el caso. Con la administración financiera y presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones a la ley de presupuesto, con las materias señaladas en los números 10, 13 del artículo 63. Y yo no lo encuentro. Muy bien. Ahí sería más fácil que la Secretaría señale el artículo. Es que no sé cuál es el artículo al cual recurrieron, pero según el análisis que hago yo, no corresponde. Iniciativa exclusiva del Sí, Ejecutivo. pero no habla del tema tributario, habla de diputado. administración financiera y presupuestaria. Muy bien, hemos escuchado sus argumentos para declararla admisible. La mesa declara que es inadmisible en votación. Los que están de acuerdo con la mesa votan a favor. Los que están en contra con la posición de la mesa votan en contra. En votación. Ya. Se cortó el micrófono. Presidente, hay 7 diputados que van a emitir su voto porque el resto están pareados. Así que, usted me dijo que estaban pareados, pero entonces, Diputado Fumiolen. Diputado Fumiolen. Estoy aquí ya, así que no hay. sí, no, sí, yo eso ya no lo tengo contado.
Sí, sí, lo tengo anotado. Ya. Diputado señor Barrera, el que vota a favor, vota con el presidente. Señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Romero, No me destiña, no destiña. No le falla a Lincoln. Lincoln señor Sáez, trabajó esa invitación. señorita Morales, señora, a favor. Diputado Sor Romero, presidente. A favor. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Muy bien. Inadmisible. Declarada inadmisible entonces. El diputado Fernández no votó. No, porque estaba No, pues estaba conmigo. pareado con usted. Entonces, me da su voto. Ya, ahora con nadie, porque estaba con el presidente. Es por eso que yo lo habilité. Que no nos podemos meter en su vida. Perdona. Es que- Todavía no he levantado el periodo. ¿Cómo son pareos que están los dos ¿Se presentes? abstiene? Ya. Es que no Entonces queríamos sumo meternos en su vida privada, diputado. 6 a favor, 1 en contra y 2. Inadmisible. Sí, sí. Bien. 2 abstenciones. Entonces ponemos en votación las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo. Numeral 10. El texto del Ejecutivo, todo el numeral 10, presidente. Todo el numeral 10. Todo el numeral 10. Todo el numeral 10. Completo. En votación. Todo el numeral 10. Ya. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, Con la explicación del Ejecutivo y también con el ejercicio que va a hacer impuesto interno, me parece atendible a ambos, así que a favor. señor Ramírez, señor Romero, señor Sáez, señor von Mühlenbrock, señora Morales. Ya se fueron. Lo anulo. Pero no hay problema. No hay problema. Vamos a hacer vista gorda. Tranquilo. Tranquilo, no hay problema. Ya. Vamos a arreglar. Todo. Presidente, ¿Votó el diputado von Mühlenbrock? sí. Y votó. Ya. A favor. Ya, 1, 2, 3, 4. 4 a favor y 3 abstenciones. Aprobada la norma. Entonces, vamos a la página 83. ¿El presidente? Ah, perdón, me equivoqué. ¿Verdad que es la H esa? Sí, sí, también es del numeral. Aquí hay una... Pero está en el 10. Nos vamos a la página 92, efectivamente. Sí, nos vamos a la página 92. Sí. La Secretaría informa que el número 11 no está en el comparado porque está incorporado en otro comparado. Ok. El Ejecutivo Por quiere tema. hacer una explicación de la indicación que presentó al artículo 38 bis. ¿Su secretaria? Sí, voy a dar una introducción y si hay más dudas, ahí Diego me acompaña. Este numeral 12 regula la tributación cuando hay un término de giro y distingue por sociedades que son pymes, sociedades del régimen general y empresas que están en el régimen transparente. La sociedad que es pyme, respecto de las cantidades no distribuidas, en el caso de que sus socios contribuyentes de impuestos tributen con 35%, pues imputan el crédito del impuesto de primera categoría
Cuando sus socios que sean empresas pymes se considera un dividendo, quizás ahí Diego pueda complementar, y en el caso de socios que sean empresas en régimen general, pagan el 35% con crédito de impuesto de primera categoría y se registra en la contabilidad del socio como rentas con tributación cumplida. Si quieres, Diego, primero profundiza en eso y después sigo con el régimen general. Ahí no hay duda. Ya, pero Ponemos en votación el numeral 12. Señor presidente. No, En votación. Diputado Barrera. ¿Ah? El 12. Página, el 11 no está porque está en otra norma. Sí, está. El 12 estamos en la página 92. Sí. Sí, por eso no está el 11. Sí, vamos a votar todos. No, estamos votando el 12. Está pidiendo votación separada. ¿Está pidiendo Sí. una por una usted? Ah, una por una. Entonces vamos votando una por una. Muy bien, votamos la 12.1 en votación. Señor Partido, a favor. Señor Bernales, señor Cifuentes. Señor Romero. Señor Sáez. A favor. Señor Fermín. A favor. Cuatro a favor, 2 en contra y 1 abstención. Aprobado el numeral. El numeral 2 ahora. ¿Ah? El numeral 2. Sí, el numeral 2 es la misma situación respecto del término de giro, pero la situación donde, en definitiva, quien realiza el término de giro es una sociedad en régimen general, donde, en definitiva, si los socios de la compañía que hace término de giro son contribuyentes de impuestos finales, tributan con un 22%, que en definitiva es el impuesto a las rentas del capital, es el impuesto final de esos contribuyentes, y si los socios son empresas, tributan como un dividendo, es decir, son completamente neutrales desde el punto de vista tributario. Por tanto, el punto sustancial acá es que no se cambia la tributación respecto de la situación actual de una compañía en régimen general que hace término de giro. Muy bien, en votación. Señor Barrera. Señor Bernales. Señor Cifuentes. Señor Romero. Señor Sáez. Señor von Mühlenbrock. Presidente. A favor. Igual la misma votación anterior. 4, 2, 1. Muy bien. El número 3. ¿Va a seguir pidiendo votación separada? El numeral 3. Gracias, presidente. El numeral 3 es la tributación de término de giro de las empresas acogidas al régimen transparente, donde fundamentalmente lo que se señala es que las utilidades retenidas de la compañía, es decir, utilidades que no han sido distribuidas al momento de hacer el término de giro, tienen que completar su tributación y por lo tanto quedan gravadas con el impuesto final que corresponda. Esto es impuesto global complementario o impuesto adicional según sea el caso. Muy bien, en votación.
La misma votación, ¿Habría presidente. acuerdo para hacerlo en la misma votación? Diputado Romero, diputado von Mühlenberg. Diputado Cifuentes. Diputado. ¿Usted? ¿En contra también? Es que el diputado Mellado está pareado. Está pareado. Ya, con la misma votación entonces se aprueba. Vamos al numeral 4 que está en la página 96. Diego, si quiere hacer una explicación. Sí, el numeral 4 establece la posibilidad de aquellos contribuyentes que sean socios que sean socios, personas naturales con residencia en Chile, tienen un beneficio de que las utilidades que les sean atribuidas con ocasión del término de giro la pueden distribuir en hasta 10 ejercicios comerciales. Esto es lo que permite, en definitiva, es no sobrecargar la carga tributaria de una persona natural que con ocasión del término de giro tiene que reconocer todas las utilidades que no había distribuido desde la sociedad. O sea, al distribuirla entre 10 años, hay un efecto de progresividad en la carga tributaria. Muy bien, muchas gracias. ¿Repetimos la misma votación, diputados? Ya, entonces, Lo voy a tomar. en votación. Se toma la votación del numeral 4, página 96. El otro es igual, ya, sí. El número 4. Señor Barrera. Señor Bernales. Señor Cifuentes. No puede votar señor Mellado. Señor Romero. Señor Sáez. Señor von Mühlenberg. Presidente. A favor. 5 a favor y 2 en contra. Muy bien. Aprobado. Numeral 5. Es una adecuación el 5. Sí. Sí, Diego. el numeral 5 es simplemente una norma que transcribe o que señala cuándo se tienen que pagar los impuestos ya señalados en los 4 numerales anteriores, en los 3 primeros numerales. ¿Mantenemos la misma votación? Diputado von Mühlenberg, ¿siguen votando en contra? Diputado Cifuentes, a favor. Mantenemos la misma votación anterior. Aprobado. Numeral 6. Diego. Suponiendo que no están pareados. Si el numeral 6 simplemente regula cuál es el valor de adquisición para fines tributarios respecto de aquellos bienes que se adjudiquen con ocasión de un término de giro. Eso es lo que regula esto, no cambia el régimen actual respecto de que se tiene que regular. Si yo estoy recibiendo, por ejemplo, un vehículo que estaba en la sociedad que hace término de giro, hay que regular el valor de adquisición. ¿Para qué? Porque en el caso que yo después lo enajene, tengo que tener un costo. El numeral 6 lo que hace es regular cuál es el costo, que en definitiva es el valor al cual está registrado el vehículo en la contabilidad, en el caso que estoy planteando. Ok. ¿Mantenemos la misma? Diputado Romero, tiene la palabra. Mira, aquí me soplan desde el interno que esta norma lo que podría significar es que se impide reconocer una pérdida para de una inversión, ¿no es cierto? Yo quiero preguntarle en el fondo ¿para qué, cuál es la razón de esta norma? ¿Qué es lo que se busca modificar? Y si esto en verdad tendría algún inconveniente con aquellas, por ejemplo, inversiones que haya hecho otra sociedad, si la que la adquiere eventualmente podría esta pérdida no utilizarla. ¿Cuál es la idea de esta norma? Diputado Mellado ha solicitado la palabra. Sí, presidente, también en el mismo tenor que impide reconocer pérdida en cualquier negocio, haciendo en este caso lo que está viendo que empresarios con malos resultados deban pagar más impuestos, y esto rompe la progresividad del sistema. Aquí lo que dicen, sobre todo en la segunda parte del articulado. Entonces no sé si efectivamente, si esa no creo que sea la intención, eso de romper la progresividad del sistema. ¿Alguna explicación, Diego? Sí, no hay en nuestra opinión algo que afecte la progresividad del sistema. El único punto que creo entender hacia dónde va la consulta es fundamentalmente lo que se regula en el párrafo segundo, respecto del caso en que el valor de los bienes que son adjudicados sea inferior al valor de la inversión totalizada, lo que señala la norma, que es algo parecido a una expresión bastante técnica que tiene que ver cuando se produce en este caso un goodwill,
un goodwill o un badwill, en definitiva cuando se produce una diferencia entre lo que estoy recibiendo a cambio de la inversión. Eso ya está actualmente regulado y se considera que se tiene que reconocer como un intangible cuando quien lo recibe es una sociedad. Es intangible en caso que la sociedad haga término de giro, lo va a llevar a gasto y por lo tanto va a reconocer la potencial menor inversión que en su momento se realizó. Por lo tanto, no hay una afectación respecto de la situación de afectar la progresividad de los impuestos. Esto solo aplica además cuando está entre sociedades, no cuando el que recibe es una persona natural. Gracias. En votación, diputado Romero. Es que, perdón, es que no es tan fácil, porque lo que pasa es que muchas veces las liquidaciones no son en el mismo periodo donde se reconoce de repente esta pérdida. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que finalmente, mientras se liquida la sociedad, pase un tiempo y la sociedad que hizo la inversión no reconozca esta pérdida. Esto es bien común en los negocios, o sea, no es algo tan errado. Obviamente, yo insisto, aquellos contribuyentes o aquellas personas que quieran hacer elusión o evasión, se les persigue por otro camino. Aquí tenemos que también proteger a aquellos que invierten y que de repente les va mal en un negocio que es muy común en la vida de los emprendedores, en la vida de las empresas, esto es todo el día así. Entonces, la pregunta, ¿esto no va a afectar ese tipo de cosas? ¿No va a frenar que alguien se atreva a hacerlo? Porque de nuevo siento que el aumento del costo, el aumento del flujo de no poder reconocer estas cosas no promueve, nuevamente digo, la inversión. Gracias. Muy bien. En votación. El número 6, Teo Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Romero, señor Saez, señor von Mühlenbrock, presidente, A favor. 5 presidentes y 2 en contra. Aprobado. Vamos al numeral 13 de la página 100. Diego, subsecretaria, si quieren hacer alguna precisión sobre ese numeral 13. No, sí, esta es una indicación solamente de texto al artículo que regula la distribución de utilidades entre empresas que tienen regímenes distintos. Eso es simple. Muy bien. ¿Repetimos la misma votación? ¿O diputado von Mühlenbrock, diputado Romero? Sí, diputado. Sí, se repite, se aprueba con la misma votación anterior, entonces. Ahora vamos a la 103, numeral 14. Su secretaria, Diego, porque tiene una indicación sobre la indicación. Sí, gracias, presidente. El numeral 14 modifica el artículo 41A, perdón, que regula el procedimiento de cómo se deben reconocer y cómo deben tributar aquellas utilidades que se han generado en el extranjero. Inicialmente, lo que se había planteado en el proyecto de ley era limitar la utilización de los créditos respecto de países, respecto de un tercer país, en lo que se conoce como crédito indirecto, es decir, cuando yo quiero acreditar en Chile la utilidad o los impuestos que se pagaron en Ecuador, que están a través de una inversión que yo hice en Colombia, que luego me traigo a Chile. Y una segunda disposición que era respecto de utilidades que fueron remesadas al exterior, pagaron impuesto adicional, que el impuesto final respecto de los no residentes, y por alguna lógica de estructura, luego vuelven a ingresar a Chile, siendo que ya cumplieron su tributación. Esos dos créditos tributarios que en definitiva no habían sido incorporados, se estaban eliminando en el primer proyecto de ley, en las indicaciones se modifican, lo que se hace es que se reincorporan estos dos créditos, y en cambio de ello lo que se establecen son obligaciones de acreditar correctamente que se están cumpliendo, digamos, las obligaciones para acreditar que yo soporté mayores impuestos en el exterior. En este caso, en el ejemplo que yo estoy estableciendo o proponiendo en este momento, si yo tengo una inversión desde Chile que está en Colombia y luego en Ecuador, tengo que acreditar los impuestos que pague en Ecuador, los impuestos que pague en Colombia, y de esa forma los puedo acreditar en Chile. Luego se limita efectivamente el porcentaje respecto del cual se pueden acreditar los impuestos en Chile hasta el impuesto de primera categoría. Esto es una consecuencia
obvia de la desintegración. Actualmente existe impuesto contra créditos finales, pero, o sea, contra impuestos finales, pero mal puede haber un crédito contra impuestos finales respecto de impuestos pagados en el extranjero si no existen créditos contra impuestos finales por impuestos pagados en Chile. Por lo tanto, la modificación es, por un lado, se regula el crédito por impuesto de primera categoría pagado en el exterior y se reincorpora, esto fue a solicitud de la mesa de asesores de los miembros de esta comisión, tanto el crédito, el llamado crédito indirecto, como aquellas utilidades que completaron su tributación y fueron remesadas al exterior y que vuelven a ingresar al país. Gracias. ¿Votamos todas las letras? Sí, diputado Mellado. O sea, dos consultas. Una, ¿cómo quedan aquellos países en los cuales tenemos convenios? ¿Cómo hacer la forma, el tratamiento, digamos? Porque, y en segundo lugar, la otra pregunta es, aquí, ¿qué va a pasar? En estos momentos, si yo tengo empresas afuera, por ejemplo, que no las tengo obviamente, pero si las tuviera, yo tengo que tributar en Uruguay, en Brasil, hay algunas empresas chilenas que tienen en Perú, en Colombia, y eso, lo que pagan ahí se trae como crédito para el 35% de este momento, ¿cierto? Bueno, lo que se está haciendo ahora es bajar al 27%. Entonces, ¿quién va a traer la plata que Chile? O sea, efectivamente, no sé, a lo mejor la van a dejar afuera, van a hacer una inversión que a lo mejor van a colocar algún palo blanco afuera y van a dejarla allá. No la van a blanquear, digamos, en términos bien chilenos, digamos. No sé, estoy mirando esa figura, digamos, para que si me la pueden explicar. Las dos cosas. Sí. Por su intermedio, presidente, para responder al diputado Mellado, efectivamente, si bien hay una rebaja del crédito utilizable, eso es una consecuencia lógica de la desintegración, como explicaba recién, en aquellos países donde hay regímenes desintegrados respecto de los impuestos pagados en el exterior, fundamentalmente hay dos grandes fórmulas. Una es establecer una exención con ciertos límites, fundamentalmente hasta el monto del impuesto de primera categoría, y otra es limitarlo en definitiva al impuesto corporativo, darle esa neutralidad. O sea, en este ejercicio, si yo estoy recibiendo utilidades desde Brasil, desde Uruguay, desde Colombia, en la medida que hayan pagado y soportado un impuesto hasta el impuesto corporativo chileno, no van a volver a tributar. Luego, cuando esas utilidades sean remesadas, efectivamente van a tributar con los impuestos finales que correspondan. No vemos nosotros que vaya a haber un impedimento a no reingresar las utilidades a Chile porque prácticamente, o sea, primero, porque la totalidad de ese tipo de inversiones se realizan a través de una sociedad y por lo tanto si hay un incentivo a traerlas porque tienen neutralidad al momento de reingresar. Y lo más probable, en muchos casos, una parte relevante de esa utilidad pueden ser reinvertidas y no van a tener mayor tributación mientras que no sean distribuidas hacia los socios que sean contribuyentes de impuestos finales. Entonces, estamos tomando de nuevo uno de los dos caminos que internacionalmente existen en esta materia. Diputado. Muy bien, entonces vamos a votar el numeral, la página 103, el numeral 27, hasta la letra... ¿Usted quiere ir por separado? Bueno, votamos la letra A entonces primero y después vamos votando. Sí. Quisiera preguntarle al Ejecutivo, presidente, ¿qué significa acreditar fehacientemente? ¿Qué es lo que entiende por fehacientemente? Diego, por Por su favor. intermedio, presidente, es un concepto que tiene un amplio desarrollo en materia tributaria. De hecho, por ejemplo, lo vamos a ver después, pero en materia de acreditación de gastos, la norma también establece que la acreditación tiene que ser fehaciente. La acreditación fehaciente es que no basta decir con que yo soporté un impuesto en el exterior, sino que tengo que acreditar con documentos, por ejemplo, que soporté efectivamente un impuesto en el exterior. En esta materia en específico, ¿cómo se suelen acreditar los impuestos soportados en el exterior? Con certificados o con documentos que acrediten que yo pagué un impuesto. Hay administraciones tributarias extranjeras que emiten un certificado de cuál fue la carga tributaria que yo soporté. Otros van a presentar el formulario en definitiva donde consta que yo soporté un 20% de tributación. Eso es acreditar fehacientemente, en definitiva que no basta decir yo soporté impuestos en el exterior, sino que tengo que presentar los documentos que acrediten que efectivamente pagué y soporté esos impuestos en el exterior.
lo más usual en este caso específico sería o un certificado emitido por la Administración Tributaria Exterior o los comprobantes de pago, que en definitiva, no sé, el símil de nuestro formulario 22, que es nuestro formulario de impuesto a la renta, acreditando que yo pagué impuestos en dicho país. Pero el concepto fehacientemente está latamente desarrollado en nuestra legislación tributaria a propósito de la deducción de gastos. Muy bien. Sí, estamos suspendiendo la tarde entonces. Entonces, en votación. ¿Usted, diputado, quiere ir votando letra por letra? Sí, no, sí está bien. Sí, Lo que yo lo acaba de decir entiendo. el asesor del Ministerio de Hacienda, créame que lo van a agradecer los abogados, los contadores, todas aquellas personas que después van a tener que interpretar este Frankenstein. Yo creo que el Diego ha acreditado fehacientemente toda la iniciativa tributaria. Entonces, en votación. A. Solo la letra A. Numeral 14, letra A, en la página 104. 104. Ya. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Romero, señor Saez, señor von Mühlenbrock, presidente, A favor. 5 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Bien, votamos la letra B, que también dice acreditar fehacientemente, para que si hubiera alguna duda. En votación la letra B, con la misma votación. Acá Diga, dice, diputado. no, acá dice el contribuyente acreditó debidamente el origen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre acreditar fehacientemente y acreditar debidamente? Diego. Estamos en la 105, letra B, arriba, que dice acreditar fehacientemente y después dice acreditar debidamente. Acreditó debidamente y arriba dice deberá acreditar, pero son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas. Sí, claro, para no... Son conjugaciones distintas. Es que una es consecuencia de la otra. Sí. ¿Podemos decir entonces para la historia de la ley? Sí, es solo para efectos de no repetir fehacientemente dos veces, pero el concepto es en Sí, este así punto. es. Sí, claro. ¿Repetimos la misma votación, diputados? Romero, ¿sí? ¿Sí? Sí, yo sé, pero si usted no. Letra C. Pero, diputado von Mühlenbrock, ¿usted se abstuvo? ¿Se sigue absteniendo? Ya. A y B, entonces. Ya, ahora viene La letra C. C. Diego, ¿quiere hacer alguna precisión para que no haya... Sí, la letra C y la letra B son fundamentalmente lo mismo, que es la consecuencia de la desintegración, cambiar el guarismo 35 por el impuesto de primera categoría que esté vigente en el Cambia el ejercicio en que guarismo se nomás. paga. En definitiva, eso es lo que ya explicamos respecto del el efecto por desintegración. Muy bien. ¿Ponemos en votación entonces? La C y la B. Porque es lo mismo. La D al final de la C, pero es lo mismo. La C y la D no la veo yo aquí. Aquí abajo, tiene toda la razón. No, sí está bien. La C y la D, que son guarismos. Y entonces tomemos la votación para que no haya problema. Mejor. Ya, la C y la D. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Romero, señor Sáez, señor von Mühlenbrock, presidente. A favor. Entonces, 5 y 2 en contra. Dime. Dime. ¿Qué pasó? Ah, estaba...
Sí, aquí estamos, aquí agarramos aire como locos nosotros. Sí, dime. Ya, ya. Pasan 5 minutos. Gracias. Sí, yo también en la noche sufro las consecuencias. ¿La letra E, presidente? Sí, la letra F, No, la E, la E. la E, perdón. Es una. ¿Usted también quiere precisión la letra? Esto es una consecuencia de lo que estamos votando, que en definitiva se elimina de los impuestos finales porque ya no hay crédito contra impuestos finales. Entonces, si no se eliminara, quedaría completamente incoherente todas las materias aprobadas anteriormente en relación con esta, porque ya no hay crédito contra impuestos finales, por eso se tiene que eliminar la frase. Muy bien, en votación. La misma votación, diputado en contra. Se repite la misma votación entonces. La F, que es un cambio de F, estamos en la F de la página 109. Letra A del numeral. Es una cosa Sí, de forma. la letra F es una cosa de forma fundamentalmente porque solo las sociedades en régimen PYME, 14 letra D, son empresas que tienen crédito, tienen el registro SAC. Esto es cuando fundamentalmente yo no logré utilizar todo el crédito que me estoy trayendo desde el exterior y por lo tanto lo puedo trasladar hacia ejercicios siguientes. Por ejemplo, porque tuve una pérdida tributaria en el ejercicio en cuestión. Entonces tiene que solo decir 14 letra D, porque el 14 letra A no tiene SAC. De nuevo, esto es una norma coherente con lo que se aprobó a propósito del artículo 14 del nuevo régimen general. Muy bien. Lo mismo la letra E, por lo demás. ¿Y votamos la I y la G? Bueno, sí, pues podemos explicar después la G. La F, la misma votación, diputado. ¿Sí? Por la misma votación anterior se aprueba. La letra G, Diego. Gracias, presidente. La letra G elimina el párrafo que hace mención a los créditos contra impuestos finales, porque como hemos explicado, ya no hay créditos contra impuestos finales con ocasión de la desintegración del régimen. Por la misma votación, la letra G, diputado Romero von Mühlenberg, se aprueba por la misma votación. Ahora nos vamos a la página 114. Letra G. Diego. Sí, esto es un ajuste que aclara mejor cómo yo debo reconocer los efectos de aquellos contribuyentes que llevan contabilidad en moneda extranjera. Actualmente la normativa chilena permite a determinados contribuyentes que su contabilidad no se lleve en pesos, sino que, por ejemplo, se lleve en dólares. Entonces, esto lo que regula es cómo tienen que reconocer en su contabilidad los impuestos pagados en el exterior, en aquellos casos cuando además lleven en Chile moneda extranjera. Su contabilidad. Ese es el diputado Romero. ¿Qué se busca? ¿Qué es lo que se busca con esta norma o cuál es el inconveniente que existiría hoy en día y que amerite esta modificación? ¿Cómo? Sí, es una modificación más. Es una modificación más bien de redacción, porque si parten leyendo la columna de la izquierda, lo que dice es que no se aplicará un reajuste. No tiene sentido que se aplique un reajuste si yo estoy recibiendo o si yo pagué un impuesto en dólares en el exterior, por ejemplo, y mi contabilidad está en dólares. Evidentemente que ahí no hay reajuste y por regla general no se aplica un reajuste respecto de moneda extranjera. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente redactando mejor porque en algunos casos existían dudas respecto del correcto tratamiento. Creemos que con esta redacción queda más claro lo que tienen que hacer los contribuyentes respecto de cuando llevan su contabilidad en moneda extranjera y reciben o han soportado impuestos en el exterior en otra moneda, sea la misma en la que llevan contabilidad o sea distinta a la que llevan en su contabilidad. ¿La misma votación o cambia la votación, diputado von Mühlenberg, diputado Romero? O sea, entonces tenemos que tomarla. En votación, entonces, la letra H. Señor Barrera. Señor Bernales. Diputado Bernales.
La letra H. Señor Cifuentes. Señor Romero. Señor Saez. Señor Juan Mielenbrock. Presidente. A favor. 5 a favor y 2 abstenciones. Aprobado. Letra I. Una cosa de Un ajuste de texto, texto presidente. nomás. Se cambia la ¿Habría letra D unanimidad? porque se Romero, eliminó la letra D. pero es una adecuación de una letra. La letra I. De ahí, es una adecuación, ¿no? Ya, ¿habría unanimidad? Unanimidad al fin. Ya. Ya, entonces vota ella y usted no. Ya. Muy bien. Vamos a la página 117. ¿Sí? Ordene tranquila. La letra I unánime y luego Tenemos que las letras del 28. Tenemos que votar. El numeral 28, Diego. O su secretaria. pero hay una indicación, presidente, ¿De quién? de ese comparado chiquitito que les entregamos al Ejecutivo, que se Ya. trata de las cooperativas. Pero eso quedó pendiente. Por eso, pero como viene en el orden, quisiera que viene alguno. Mira, página 116, ahí estoy. 116, comparar. Dice usted que esto está relacionado con las cooperativas. Sí. Entonces deberíamos dejarlo pendiente. Sí, porque hay una indicación. Sí. Entonces esto de las cooperativas lo dejamos pendiente con el. Número 28. ¿Ah? Lo dejamos pendiente. Número 28, ¿Ah? ¿ok? El 28 queda pendiente. Ya. Y el 29, El 28 completo, ¿ya? el numeral 29, también. No, es 28. ¿Ah? ¿Es su secretaria? Ahí tienen varios numerales que son el 29, el 31, el 32 y el 33, no, hasta el 32 que son modificaciones al numeral 34. Entonces, queremos ver la posibilidad de que se voten juntos. En un solo acto, dice usted. El 29 es modificaciones al numeral 34, el 31 también armonización del numeral 34, el 32 también es una armonización del numeral 34. Entonces queríamos, y bueno, y después viene el numeral 34 que establece el impuesto a rentas de capital, digamos. A ver, su secretaria. Entonces, Porque usted al numeral 29, o vota primero el 34 después del al numeral 29 ustedes le presentaron una modificación al del medio. Cuando presentaron el proyecto de ley, sí. Y después a esa le presentaron una indicación que ahora es el numeral 32, en la columna de la derecha, para que los diputados Ya. no se pierdan. Ok. Sí. Entonces lo que tenemos que votar es esta, porque la otra ya no existe. Presidente, Sí. sí, lo que está planteando la subsecretaria es la que nosotros sugerimos por coherencia normativa, que se vote primero el numeral 34, que hace mención, 34 del proyecto de ley, que introduce un nuevo artículo 63 bis. La razón de esto es porque el numeral, solo haciendo mención a los numerales del proyecto de ley original, 29, 31 y 32, están directamente relacionados con el numeral 34. Entonces no tiene sentido votar numerales, vamos a votar, ¿qué es el fondo? El fondo de la cuestión está en el numeral 34, el nuevo artículo 63 bis. Los demás hacen remisiones a ese artículo nuevo. Entonces, lo que nosotros 128. planteamos que por coherencia normativa primero se discuta ese impuesto, que es el impuesto de fondo, es el impuesto a las rentas de capital, y luego lo otro que en verdad son ajustes a la normativa con ocasión de este impuesto. Es por coherencia normativa para que uno no vote primero las coherencias. Ok,
¿Estaríamos de acuerdo? En votación entonces. A ver, ¿acaso estaban atentos? Sí, yo veo acaso están atentos. Expliquen. El, el numeral 34 es el nuevo artículo 63 bis que introduce esta idea de, o sea, que introduce el impuesto a las rentas de capital y que será retenido por la empresa que distribuye utilidades, pero además establece las reglas para considerar eso como renta exenta en el impuesto global complementario, ¿cierto? Cuando corresponde. Entonces, el numeral 1 establece la regla general del impuesto a la renta de capital, que tiene una tasa de 22%, y esto es nuevo. El numeral 2 establece las utilidades grabadas, que las utilidades grabadas con este impuesto sean consideradas como renta exenta en el impuesto global complementario, cuando corresponda. Después, en el numeral 3, hay reglas respecto a los contribuyentes no residentes en el país, con el cual exista convenio para evitar la doble tributación. Después el numeral 4 establece la posibilidad de que los contribuyentes al impuesto global complementario de que tengan posibilidad de sujetar dividendos que perciban de dicho impuesto lo reemplacen por el impuesto a las rentas de capital, y el numeral 5 regula la situación de una empresa cuando realiza distribución de utilidades respecto a las retenciones y obligación de pagar el impuesto de primera categoría. Gracias, Eso A ver, es el fondo. diputado Romero. Presidente, solamente yo entiendo que queramos ir rápido, pero yo les quería, este es un nuevo impuesto. Entonces yo lo que le pediría es que fuéramos explicando, y yo voy a pedir votación separada número por número, y en cada número expliquemos, esto se trata de esto y se quiere esto se trata de esto y se quiere esto. De manera que quede, independientemente de la votación que tengamos, pero esto es importante para los intérpretes de estas normas. Gracias. Gracias. Un poco para ordenar los pareos, ¿le parece, secretario? Tenemos el pareo de diputado Mellado, diputada Morales, está fuera. Y se mantiene el pareo del diputado Gastón von Bullenbrock con el diputado Naranjo y el diputado Ramírez con quien habla. El diputado Sauerbrand. A Sauerbrand, ¿con quién está pareado? Ah, ok, ya, con el diputado Soto. Vale. Sí, No, si tenemos quórum. sí, tenemos. Secretaria, el diputado Romero planteó un formato de votación. Sí, por letra. Sí, por letra. Perdón, por número. Ya, entonces, Vamos, en votación. en la página 128, pues, vamos a llegar, sí, en el número 34, se agrega un título nuevo, impuesto a las rentas del capital, y voy a tomar la votación del número 1. Señor Barrera. Señor Bernales. Señor Cifuentes. Señor Mellado. Señor Romero. Señor Sáez. Señor Formiol. No, Morales. Sí, la señora Morales. Sí. Y Cifuentes parece, ¿no? No, sí, le tomé Oiga, no. Cifuentes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Aprobado. Esta es la letra. El siguiente número, mismo criterio, misma votación o ya, ok. Subsecretaria. Sí, queríamos aclarar que esto tiene directamente relación con lo que hemos estado votando aquí, que es básicamente la desintegración del sistema tributario con la construcción de este sistema dual, ¿sí? En la medida que desintegro, grabo, ¿cierto?, las rentas del trabajo por una parte y las rentas del capital por otro, y en la construcción del sistema dual implica que se reconozcan como crédito al impuesto global complementario impuesto a las rentas de capital. Entonces, o sea, digo para que piensen también la coherencia de esta votación. Esto es parte del tema de la desintegración tributaria. Voy a pedirle a Diego que profundice en el numeral 2 del artículo.
Don Diego Riquelme tiene la palabra. Gracias, presidente. El numeral 2 lo que señala es el tratamiento tributario frente a impuestos finales del impuesto a las rentas del capital. Como puede suceder que un socio de una empresa tenga rentas de distintas fuentes, fundamentalmente tenga también rentas del trabajo, lo que se establece es que el impuesto a las rentas del capital, ese monto, los dividendos que yo recibo desde una empresa, se consideran una renta exenta, no un ingreso no renta. Esta diferencia, que parece sutil, no lo es, porque las rentas exentas se consideran para efectos de la progresividad. Si nosotros declaráramos como un ingreso no renta este impuesto a las rentas del capital, lo que pasaría es que yo podría recibir 20 millones de pesos en dividendos y 20 millones de pesos por rentas del trabajo, pero para efectos de impuestos, del impuesto global complementario, yo solo tributaría por 20 millones de pesos, sin considerar los otros 20 que ya recibí, que en definitiva fueron renta. Entonces, que sea una renta exenta, lo que quiere decir es que yo la considero para efectos de determinar exclusivamente el tramo. Así respetamos la equidad tributaria y la progresividad de los impuestos. Entonces, tratarlo como renta exenta lo que busca es buscar mayor equidad horizontal dentro de los impuestos personales. Muchas gracias, diputado Mellado. Sí, a ver, si entendió, ¿no? Si entiendo bien, digamos, no grava rentas de capital, solo dividendos y retiros, esto según lo que uno desprende, ¿cierto? No aplica para intereses, por ejemplo, otras rentas de capital, también tampoco grava rentas de arrendamiento, según lo que veo acá. O sea, eso es. Bueno, en votación, el número 2. ¿Repetimos la votación anterior o Yo creo que aquí puede variar la votación. la Yo tomamos creo entonces? Sí, la anterior votaron. que Sí, sí. la tomamos. Se abstuvo en la anterior, pero esta es coherente. Ah, en La contra. tomamos. Ah, no, peor todavía. En votación el número 2 del nuevo artículo. Diputado Barrera, diputado Bernales, usted está No está activo. por favor. Diputado Cifuentes, diputado Mellado, diputado Romero, diputado Sáez y diputada Morales. 5 votos a favor, 2 en contra. Aprobado. Pasamos al número Correspondería ver el número 3. 3. Sigue en la página 129. Sí, gracias, presidente. El numeral 3 establece la tributación respecto de contribuyentes no residentes que sean a su vez residentes de países con los que Chile tenga convenios, como hemos señalado en estos casos, para evitar una baja en la carga tributaria que soportan los contribuyentes de países con convenios. Se tiene que establecer esta situación, que en definitiva lo que establece es que los países con convenio van a tener una carga tributaria tributando con impuestos adicionales, es decir, con un 35%. Para ello, y para efectos de la desintegración, se considera un crédito ficto contra este 35% equivalente al impuesto de primera categoría. De esa forma, esta reforma no contradice y no deja, o sea, no entra en contradicción con la normativa establecida en todos los convenios de doble tributación que ha firmado Chile, y mantiene un beneficio respecto de la carga tributaria total que tienen los inversionistas de países con convenio. Diputado Mellado. A ver, yo desprendo aquí, porque dice cuando se trata de contribuyentes no domiciliados ni residentes del país, que van a cambiar de residencia muchos, digamos, porque si es chileno, le pegas un palo de que efectivamente no puedes descontar. Si no eres residente, puedes descontar. Entonces, lo que van a hacer muchas empresas, las grandes, digamos, es que van a cambiar el domicilio. Y van a cambiar el domicilio y van a aclarar en países que tenga doble tributación y van a poder descontar. Y van a seguir siendo la misma empresa que va a estar acá, casi con el mismo nombre, pero va a ser en otro lugar. Entonces, no estamos colocando la equidad para las empresas chilenas con respecto a las empresas que están afuera. Entonces, lo que estás haciendo es que a las empresas chilenas le estás diciendo, váyanse a otro país, coloquen el domicilio tributario en Colombia, en Argentina, en Uruguay, ¿verdad? Y dejen sus empresas acá, entonces van a tener mejores beneficios que si son chilenos y de aquí salen a exportar. Don Diego Riquelme, a lo mejor aclarar esa duda porque plantea una interrogante Sí, importante, ¿no?
Lo primero que hay que señalar acá es que esta distorsión, digamos que, o esta diferencia entre contribuyentes en países con convenio y países sin convenio, y contribuyentes con países con convenio y residentes, ya existe actualmente. Actualmente hay una norma muy similar a esta, pero mantiene en aquellas empresas de régimen general, que actualmente es un régimen semi-integrado, mantiene una situación completamente integrada a los inversionistas con países con convenio. Por lo tanto, esta distorsión o esta diferencia, que por lo demás es normal, que aquellos contribuyentes residentes pueden soportar actualmente una carga tributaria hasta el 40%, versus aquellos no residentes que soportan un 35%. O sea, esa diferencia ya existe. No estamos innovando en ese punto. Lo segundo que yo plantearía es que no es tan fácil irse al exterior y tributar luego con impuesto adicional. ¿Por qué? Porque habría que ver qué tan interesante es mandar la sociedad a España, donde la carga tributaria de impuestos personales es mayor que la chilena. O a Francia, y así con muchos países con los cuales tenemos convenio. Si se quieren ir a esos países, van a tener que soportar la carga de impuestos finales de esos países. Y adicionalmente, Únicamente países. Momento, no. Que termine la explicación. únicamente, o sea, entonces van a tener que soportar la carga tributaria de las personas naturales de ese país que adquieren residencia en ese país, que en la mayoría de los casos son superiores. Luego, si solo trasladan la sociedad y se mantienen como personas naturales con residencia en Chile, cuando traigan esa utilidad en Chile, van a haber pagado el 35% y van a tener que pagar el global complementario. Por lo tanto, tampoco es una buena idea. Entonces, esa planificación tributaria, la verdad, es que en mi opinión no es tan aconsejable. Porque no necesariamente baja la carga tributaria. Cuando ese inversionista quiere traer la plata a Chile, su carga tributaria ya no va a ser 35, va a ser más que 35. Y solo para anticiparme a la respuesta del diputado Sáez, los contribuyentes de países sin convenio tienen la misma carga tributaria, digamos, desde hasta un 43%. Por lo tanto, tienen la misma carga tributaria que un que un residente en el país. Los únicos que tienen beneficios son aquellos inversionistas con países con convenio, que no, esa es la lógica de firmar un convenio de doble tributación. O sea, yo firmo convenios de doble tributación para establecer diferencias entre quienes invierten en ese país de quienes invierten en países sin convenio. O sea, o si no, nadie firmaría convenio, ese es el objetivo. Diputado Mellado. No, sí, saber si Uruguay es país en convenio, porque está acá al ladito, y donde más han cambiado domicilio chilenos se han ido a Uruguay. E incluso Cencosud colocó todo su sistema informático ahora en Uruguay y no en Chile, digamos. Entonces, claro, se maneja todavía. Entonces, el punto es, ¿estamos impulsando a que se vayan? Ese es mi punto, digamos, nada más. La pregunta, diputado Saben, está resuelta. Diputado Romero. Estos contribuyentes que en el fondo se les va a presumir, por así decirlo, como un impuesto de primera categoría, ¿tienen algún beneficio relacionado con la tasa de desarrollo de este 2%? Don Diego Riquelme tiene la palabra ahí a las dos cuestiones que plantea. Sí, respecto al primer punto, efectivamente, Uruguay es un país con el cual Chile tiene convenios. En algunas secciones de Uruguay existen beneficios tributarios, fundamentalmente en la zona franca. Pero eso lo único que va a establecer es que esa utilidad en el exterior en Uruguay podría no quedar sujeta a impuestos. Cuando esa utilidad la quieran traer a Chile va a tener carga tributaria total. Por lo tanto, de nuevo, va a pagar un 35%. Y otro punto que es relevante, el impuesto global complementario o impuesto a las rentas de capital, que se puede reliquidar, como lo vamos a ver después, es un impuesto progresivo. Por lo tanto, la tasa del 43% es progresiva, que no es lo mismo que una tasa proporcional, como si lo es el impuesto adicional, que en definitiva tiene una carga del 35% duro. O sea, una carga tributaria del 35% proporcional no es lo mismo que un 35% progresivo. Y por eso no es tan vis a vis cada número. Y lo segundo, respecto a lo que plantea el diputado Romero, efectivamente, recordar que la tasa de desarrollo es un impuesto, no es un beneficio. Y por lo tanto, aquellos contribuyentes de países con convenio que estén en régimen general van a estar sujetos al impuesto a la tasa de desarrollo y por lo tanto van a tener que pagar ese 2%. Si es que lo pagaran en dinero, efectivamente, como conversamos ayer, su carga tributaria no va a ser exactamente 35%, sino que va a ser aproximadamente un 36,3%. Si no hacen desembolso alguno, por lo tanto, si invierten en aquellos bienes o servicios señalados en el artículo 20 bis, su carga tributaria va a ser un 35%. Muy bien, pondríamos en votación entonces
el numeral 3. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Romero, señor Sáez, señor von Muhlenbrock, señora Morales, presidente, A favor. 6 a favor y 3 en contra. Aprobado. Vamos al numeral 4. ¿No hay numeral 4? 4 de la página Ah, sí, 130. sí, perdón. Gracias, presidente. El numeral 4 establece la posibilidad de los contribuyentes residentes en Chile, personas naturales, decidan acoger el impuesto a las rentas del capital, es decir, en vez de tributar con este impuesto, pueden llevar los dividendos o los retiros que realicen a su global complementario. ¿A quiénes le va a convenir esta situación? Bueno, a aquellos cuya renta efectiva, su carga tributaria efectiva, sea inferior al 22%. Entonces, de esta forma se da un elemento de mayor progresividad. Si yo estoy, por ejemplo, en el caso más extremo, estoy en el tramo exento, me distribuyen un dividendo, me van a haber retenido el 22%, la empresa, y lo pagó al fisco. Si yo decido llevar esa utilidad a mi global complementario, me van a devolver ese 22% completo, si es que tuvieran el tramo exento. Por ejemplo, es un beneficio para aquellos accionistas que son minoritarios. Muy bien, muchas gracias. En votación el numeral 4. ¿La misma votación? Ah. Ya. El numeral 4, entonces, señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Romero, señor Sáez, señor von Muhlenbrock, señora Morales, presidente. A favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Aprobado. 5, numeral 5. Es que bueno, cuando va votando los números, se Sí, supone sí. que es con la indicación. Correcto. Muy bien. Vamos al numeral Numeral 5. Diego, ¿alguna explicación? Sí, el numeral 5 establece dos situaciones. Primero, que toda empresa que remese o distribuya dividendos tiene que hacer esta retención del 22%, a menos que se trate de las situaciones que ahí se están señalando respecto de, por ejemplo, las devoluciones de capital. Las devoluciones de capital no están sujetas a retención alguna. Luego, lo que se regula es qué sucede según lo que yo distribuí con cargo a qué registro fue. Si yo distribuí un dividendo que pagó impuesto de primera categoría, que está en el primer registro, que ya aprobamos en el artículo 14, que es el RUA, bueno, paga el 22%. Si yo distribuí utilidades financieras, es decir, utilidades que no han pagado impuesto de primera categoría, la empresa que distribuyó esa utilidad va a tener que pagar el impuesto de primera categoría. ¿Por qué? Para completar la tributación. Eso es algo que también existe hoy. Hoy en día, si yo distribuyo dividendos de utilidades financieras, aplico el 35%, como que presuntamente le doy un crédito por impuesto de primera categoría, que si después no resulta, la empresa que distribuye es la que tiene que pagar. De nuevo, para completar la tributación. Y el tercer caso que se regula, fundamentalmente el segundo, que es donde está la letra B, es que si yo estoy distribuyendo, hice una retención, pero en definitiva lo que yo distribuí es una renta exenta, en ese caso, el contribuyente va a poder solicitar la devolución de esos bonos. En el caso que los contribuyentes sean personas naturales con residencia en Chile, esa devolución se va a hacer automáticamente a través de su declaración de impuesto a la renta. Es decir, cuando presente su formulario 22, le va a salir automáticamente una devolución por los montos retenidos en atención que él recibió un dividendo con cargo a una renta exenta. Muy bien, muchas gracias. En votación, por consiguiente, el numeral. Numeral 5, señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, Lo que pasa es que aquí lo que se está proponiendo, según lo que desprendo, que se pague un dividendo a una persona, por ejemplo, en abril,
y la empresa retenga el impuesto que recién le va a dar la tesorería en junio del año siguiente. Es más o menos así. Entonces, yo no sé si hay capacidad fiscalizadora o un contribuyente residente en Chile. No sé, yo no entiendo esa es la razón de establecer una nueva retención que limita aquí, presidente, los recursos disponibles a los inversionistas. Y hay un tema, digamos, que se tranca la pelota. Yo me abstengo en esta. Ok. Señor Romero. Para mí, toda esta cosa es bastante, no es coherente con este principio de simplicidad que se supone esta reforma. Yo, por lo que dice también el diputado Mellado, yo voto en contra. ¿Y sabe? ¿Señor von Willenberg? ¿Señora Morales? ¿Presidente? A favor. 6 a favor, 1 contra y 1 abstención. Aprobado. Vamos al numeral 35. Hay que volver atrás. Ah, verdad que estamos. Sí, el 29 y el 32. 29 y el 31. Sí, verdad que tenemos que volver. Tiene toda la razón. Estamos en la página 119, parece, ¿no? A la página 119 volvemos. A la página 119. Muy bien. Siguiendo la lógica del diputado Romero, vamos lecho por lecho, para que se siente interpretado por la mesa. Vamos entonces en el numeral 32, la letra A. 29. Perdón. Numeral 29. Pero yo estoy leyendo de la mano derecha. Sí. Sí, por eso. Sí, verdad. La mesa está muy atenta. Muy bien. Por su intermedio, presidente, el artículo 58 es el que regula, ¿cierto?, la tributación de no residentes, y estas son modificaciones que están relacionadas con el nuevo artículo 63 bis, y son ajustes básicamente de redacción algunos. La letra A regula el tratamiento de los dividendos, la letra B texto, y la letra C una consecuencia lógica de las modificaciones del artículo 41A. Muy bien. Precisado en votación. El 31. La letra A solamente. La letra A porque vamos a aplicar la doctrina Romero, que quiere que no haya impuesto en el país, así que quiere retrasar todo. Muy bien. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Romero, señor Sáez, señor von Mühlenbrock, señora Morales, presidente. A favor. 5, 4, 6. 6, 3. Aprobado. Vamos a la letra B. Su secretaria, Diego, ¿alguna explicación para entusiasmar al diputado Romero? Sí, la letra B es sustancialmente un ajuste de texto. El numeral 2 es un artículo del cual cuesta bastante su comprensión. Por lo tanto, la primera parte del reemplazo es fundamentalmente un ajuste para que haya total claridad de cuál es el régimen tributario. Y fundamentalmente lo que regula el número 2 es la situación en la que se encuentran aquellas empresas que están en el régimen PYME. Es decir, cuando les aplica aquellos impuestos, les aplica el impuesto adicional cuando estén en régimen general o cuando sean inversionistas en países con convenio. Muy bien. En votación, la letra B. La misma, presidente. ¿Mantenemos la misma votación, diputado? ¿Sí? Muy bien. Se repite la votación anterior de la letra A. A y B. Ahora el numeral 31.
Numeral 31. Página Es 123. de adecuación, ¿no? 123. Diego. Sí, este numeral es un ajuste como consecuencia lógica de la aprobación del artículo 63 bis. Hay que incluirlo porque si no se queda sin una correcta referencia. Por lo tanto, es un ajuste normativo que, aprobado el 63 bis, creemos que es importante que ¿Habría acuerdo quede, o se mantiene la porque es un votación? ajuste normativo. Diputado Mellado mantiene la votación. Diputado Fulmero, ¿sí? Diputado Mellado. Es una adecuación, pero ya. Entonces sería, La voy a tomar, tómela presidente. mejor para que no después. 31, señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Romero, señor Saez, señor von Mühlenbrock, ¿encuentra? Señora Morales, presidente, Presidente. Va, a favor. 5, 6. 6 Ya. a favor, Me tiene mareado esta ley. 1 en contra y 2 abstenciones. Aprobado entonces. 31. 32. Sí, Sí. queda poquito ya. Sí, habremos. Abiertas. No sé por qué cerraron. No, sí, las ventanas, perdón, las ventanas están abiertas, pero solo acá porque les da frío. Un poquito aquí, ¿ah? Sí. Muy bien. Estamos en la página 124, numeral 32, letra A. Sí, su secretario. Armonizaciones respecto al numeral Y 34. y lo mismo en la letra B, Sí, A y B son armonizaciones. letras A y B del numeral son adecuaciones. ¿Quieren mantener la votación? Aprueba ahora. En votación mejor. Estamos en la página 124 votando letra A y B. Número 32, señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, A y B, Ahí, es lo que está tomando el presidente. sí, ahí B estoy tomando. Son todas adecuaciones. Ah, no, entonces solo la... No, entonces parto de nuevo. Letra A, el señor Barrera a favor, señor Bernales a favor, señor Cifuentes a favor, señor Mellado, aprueba. Ya. Señor Romero, señor Saez, señor von Mühlenbrock, señora Morales, presidente, A favor. 2, 3, 4, 5, 7 a favor, 1 en contra y 1 abstención. Bien, La votamos letra la B. letra B entonces ahora. 32, letra B. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Romero, señor Saez, señor von Mühlenbrock, señora Morales, presidente, A favor. 6 a favor, 3 en contra. Muy bien. Aprobado. Numeral 33. Sí. Faltaban, sí. Sí. 33, Diego. Sí. Sí. El numeral 33 también son armonizaciones. La letra A, Micrófono. perdón, de nuevo. El numeral 33 también son armonizaciones ahora respecto al nuevo artículo 41A y también respecto al nuevo artículo 14 que votamos antes. Y en el fondo son simplemente cambios de la redacción del articulado que están escritas, digamos, ahí modificaciones, ¿sí? Para hacerlo coherente con la redacción.
y eliminación de este inciso final que no corresponde dado los cambios que se hicieron anteriormente. Eso es A y B. En votación. Las dos letras juntas, presidente. No sé si el diputado Romero quiere... A y B. porque eliminación del inciso final. Sí. ¿Quiere explicarlo al tiro para que pueda hacer una votación económica de letra A y B? Sí, como explicaba la subsecretaria, son adecuaciones. El inciso final, en definitiva, tiene que ver con la eliminación de los créditos contra impuestos finales con ocasión de la desintegración y, por lo tanto, además hace mención este artículo en particular al régimen semi-integrado, que ya no existiría con ocasión de todo lo que se ha aprobado con anterioridad, y la letra A se menciona al nuevo artículo 41A, donde ya no hay crédito contra impuestos finales. Por lo tanto, de nuevo hay un tema de coherencia normativa, de que no hable de créditos cuando en verdad no hay exceso, o sea, no hay créditos reales, digamos. Muy bien, votaríamos las dos letras A y B. En votación. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado. Voy a votar en contra porque esto adecua la diferencia entre inversionistas chilenos y extranjeros y además no es algo menor, se elimina la imputación del crédito, así por lo tanto no es una adecuación, se elimina el artículo, un inciso final completo, voto en contra. Señor Romero, señor Saez, señor von Mühlenbrock, señora Morales, presidente, A favor. 6 a favor, 3 en contra. Aprobado. Ya. Ahora nos queda en la ley 128, hay una indicación del Ejecutivo. No, con el... Sí, ¿Esto sí? ahora vamos al 35 en la página 133. Volvemos para acá, ¿sabes? 133, efectivamente. Numeral 35. Sí. ¿Alguna explicación? Armonizaciones, la medida que se aprobó el artículo 14, que es el tributo al diferimiento de impuestos finales, esta vez, está en una armonización respecto al artículo 63 bis, ¿ya? Entonces se intercala en el numeral 1 entre anterior y la coma que sigue y las utilidades señaladas en la letra B del artículo 14 cuando corresponda. Eso en la primera letra y después se agrega el numeral 3 en el párrafo segundo, que agrega los contribuyentes de la renta que se refieren al artículo 63 bis, etcétera, que es el que aprobamos anteriormente en el numeral 34. Sí, así que eso simplemente para hacerlo coherente básicamente con lo anteriormente aprobado. ¿Habría acuerdo votar las dos letras A y B? Diputados Mellado, Romero, porque hay adecuaciones con lo que aprobamos anteriormente. ¿Ya? En votación entonces el numeral 35, letra A y B. Igual anterior, 6-3. En votación mejor. Sí. Para la historia de la ley no tengamos problemas. Pues, Señor Barrera, vayan al Tribunal señor Constitucional. Bernales, señor Cifuentes, señor Mellado, abstención. Señor Romero, señor Sáez, señor von Mühlenbrock, señora Morales, presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a favor, 2 en contra y una abstención. Aprobado. Vamos al numeral 36. Presidente. Su secretaria. Los numerales 36, 37 y 38 también son armonizaciones para coherencia con los artículos 14 y 63 bis, que son los nuevos, y se solicita una votación conjunta para evitar incoherencias con lo que ya se aprobó. Diputado, ¿escucharon bien lo que dijo la subsecretaria? Que están pidiendo votación
36, numerales 36, 37 y Siete. 38 son todas armonizaciones que Por lo que van aprobamos simplemente anteriormente. coherente con lo que ya aprobamos en el artículo 1473 bis. Entonces, pedimos que ojalá pudiera haber una votación conjunta. ¿Y el 38 también? Porque también como de 36, 37 y 38, sí. ¿sí? No, pues si son adecuaciones, diputado. Armonizaciones. Sí. Sí, sí. Bueno, pongamos en votación, ya que si el diputado Romero tiene alguna duda, puede ir al Tribunal Constitucional después como abogado, cuando deje de ser parlamentario, va. Ya, en votación mejor para que no tengamos 36, 37, 38. Pero póngalo en Ya, votación. señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Millao. Todos, 36, 37 y 38. No, todo el 36 estoy tomando presidente. Así lo pidió el Pidió diputado separado. Romero. Ya, 36 entonces. Pero las letras sí que no. Completo. Completo, ya. 36 completo. Señor Mellado. Ya. Señor Romero. Señor Sáez. Señor von Mühlenbrock. Señora Morales. Presidente. A favor. 6 a favor, 2 en contra y una abstención. Aprobado. Aquí en la página 137. Ya. Ahora 146. Muy bien. No, sí está bien. Vamos entonces a la página 146. el 146. Ahora autorizaría para que sean una sola. Y ya por eso, porque son adecuaciones. Sí, sí, por la misma. No, todavía tenemos unos minutos. Ya, en votación entonces. 37 y 38, ¿todos a favor? Pongan mejor votación. Evitemos problemas Ya. mayores del día. Número 37 y 38. Señor Barrera, señor Bernales, señor Cifuentes, señor Mellao, señor Romero, señor Sáez, señor von Mühlenbrock, señora Morales, presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2 en contra. Aprobado. Como estamos a un minuto, y hay una indicación de los diputados Mellao. Y no, a la tarde podríamos funcionar en paralelo, pero no creo que. Vamos a averiguar si es necesario. Ay, no, dígame, presidente, porque me ha hecho que la suspendiera. Es tan poquito que nos queda. Presidente, todavía no llaman a votar. ¿Podemos prorrogar y Para terminar? esto. ¿Para no sesionar en la tarde? Sí. ¿Cuál? ¿El de cooperativa? Sí, está pendiente. Todo lo que es cooperativa está pendiente. Ya. Una propuesta que hacer el Ejecutivo. Sí, el de cooperativa está todo pendiente. Sí, todo, está muy bien. Diputado, si quiere prorrogamos para no sesionar en la tarde, entonces vamos a tener que convocar a la tarde para despachar este poquito que nos queda. En paralelo a la tarde. Muy bien. Volvemos a la tarde. Lo ideal era terminar ahora.